Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes para compartirles un pequeño tema. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en familia, en tu cuerpo, en tu iglesia. Te rogamos que esta palabra sea sembrada en buena tierra en nuestros corazones y que dé fruto y a través de él tú te glorifiques aún más. Te lo pedimos, oh Papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando sobre el calendario bíblico y hemos visto cómo este seguía principalmente, de acuerdo a lo que dice Génesis 1, por las luminarias de los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Ya vimos que los meses, de acuerdo a este calendario, tienen una duración de entre 29 a 30 días. Esto está basado totalmente en la observación de la luna nueva, Jodesh. Esto de acuerdo a lo que dice Éxodo 12. De igual modo, vemos que el año bíblico comienza con la primera luna nueva, después que la cebada es hallada en Israel y está Aviv, lo cual nos indica que se encuentra en un estado de maduración suficiente para ser cosechada y ofrendada en el tiempo durante la fiesta de los panes sin levadura. Esto de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Finalmente, las fiestas bíblicas son establecidas por la observación, como ya lo acabamos de mencionar, de la luna nueva. De acuerdo a lo que también leímos en Salmo 104:19, que dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Estas señales eran fácilmente vistas y conocidas por el antiguo Israel, ya que también lo hemos mencionado, era una sociedad enteramente agrícola que dependía de las fases lunares para sus cosechas, y en ella el trabajo mismo los volvía conscientes de su entorno, especialmente en cuanto al estado de sus cosechas. Esto es lo que hemos estado estudiando. Ahora estamos por entrar a estudiar en qué consiste cada una de las fiestas o las Moadim que está estipuladas en Levítico 23. Vamos a ver su importancia, mas antes he querido hacer una pequeña pausa para reflexionar acerca de todo lo que hemos estado charlando a lo largo de este tiempo. Mi intención es que ustedes también puedan apreciar dónde estamos y hacia dónde Dios nos está llevando. Acompáñame rápidamente. Abre tu Biblia en Hebreos 8:4. Dice así: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas de la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy bien, para asimilar la instrucción de Dios, primero debemos aceptar que su lenguaje es simple y no es para nada complejo. Así lo indica el texto que acabamos de leer. Moisés vio el santuario celestial y ahí está la clave. Cuando a Moisés se le dice: mira, haz todas las cosas, y aquí el escritor nos indica perfectamente cuando dice figura y sombra de cosas celestiales. Moisés vio el santuario celestial y al ordenársele que observara e hiciera conforme al modelo mostrado, Dios nos está hablando de cómo nos está educando. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y se vale de todas estas figuras para darnos instrucciones, para enseñarnos, para guiarnos correctamente. Y esta instrucción se encuentra en su plasmada ahí. Ahora, desde esta perspectiva podemos entender cómo Dios, efectivamente como un padre, le enseña a su hijo. Cuando éramos pequeños observábamos a nuestros padres, aún lo hacen nuestros hijos.
nuestras hijas, y asimilan cómo actuamos, y ellos repiten ese patrón. Así es como actúa Dios con nosotros. Así desde esta perspectiva también es como debemos leer la palabra de Dios, y más ahora, pues en Jesucristo tenemos ya no una sombra ni figuras borrosas, sino al varón perfecto, es decir, la realidad a la que estamos llamados o a la que aspiramos y seguimos creciendo en ella, en Jesucristo. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 6. Dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, ahora Pablo, hablando acerca de los tiempos, así empieza el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses. Recordemos, de acuerdo a lo que dice Hechos 17, que Pablo llega a Tesalónica y, como era su costumbre, todos los días de reposo, es decir, los sábados, entraba a la sinagoga, a un pueblo que conocía la ley, a un pueblo que, por conocer la ley, conocía y sabía de las fiestas o los tiempos señalados, los moedim, de los que tanto hemos hablado. Habla acerca aquí de los tiempos y cómo Pablo se refiere a los de la iglesia tesalónica. Les está diciendo: ustedes ya conocen todas estas cosas y saben de lo que les estoy hablando. Les dirán varias cosas, y llegando al versículo 6 dirá: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué hace hincapié en esto? ¿A qué se refiere exactamente Pablo? Debemos de tener en cuenta esto: el reloj del Señor, su calendario, su reloj sigue su marcha, sigue su curso, y el mundo, tal como lo conocemos, ha sido ignorante o no ha querido ver las realidades celestiales. Tú y yo hemos sido llamados por Jesucristo. No es que los otros lo hayamos elegido, Él nos conocía de antemano y hemos sido llamados para seguirlo y para obedecer sus mandamientos, su instrucción plasmada en su palabra. Y de acuerdo a lo que hemos estado platicando, es necesario que entendamos los tiempos que estamos viviendo para saber hacia dónde nos dirigimos. Tenemos pues en Cristo, ya sabemos que la figura correcta, la realidad a la que aspiramos. Y si aquí nos está diciendo la palabra de Dios que no velemos, es porque tenemos que seguir empeñándonos en escudriñar, en leer, en estudiar y entender perfectamente cómo se están dando los tiempos del Señor. Cuando leemos que dice velemos y seamos sobrios, Dios está diciendo pues: estudien mi instrucción, asimílenla, no se dejen llevar por el mundo, pues por su negativa a ver las cosas de Dios, será destruido irremediablemente. Pero tú y yo no debemos ser sorprendidos por lo que está aconteciendo o por lo que va a acontecer, que en Cristo todas las cosas van a ser maravillosas. Gálatas 4:4 es muy revelador sobre este aspecto. ¿Hacia dónde tenemos que llegar como cuerpo de Cristo, como iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando hablamos del cumplimiento del tiempo, con el trasfondo que hemos estado viendo sobre el cálculo del tiempo de acuerdo a la palabra de Dios, es como debemos interpretar esta lectura, este pasaje. Si lo asociamos con Levítico 23, empezamos a ver los tiempos señalados para cada ocasión o fiesta que se debían guardar, las cuales se nos afirma eran ensayos, sombras de algo superior, lo dice Hebreos y Éxodo. Ahora, estas santas convocaciones, una vez más vuelvo a repetir, eran ensayos de realidades superiores, de realidades celestiales que Cristo ha venido a cumplir y ya se cumplieron parte. Ahora, la palabra clave aquí es cumplimiento del tiempo. La palabra de Dios para todos, esta traducción menciona
el tiempo oportuno. Y es aquí donde entra todo lo que hemos visto acerca de la cebada y Aviv. El estado de maduración, la cebada, ¿a quién representa? Nos representa a nosotros como su iglesia, como su cuerpo. Tenemos que crecer y madurar. Vayamos y aterricemos esto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:12 dirá así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesucristo ya viene, pero seamos francos. Y es una palabra dura que voy a apelar a la madurez espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo ya viene, pero no viene por una iglesia mediocre. La descripción de la iglesia que yo leo en Apocalipsis 19:7 habla de una esposa vestida de lino fino y resplandeciente. Extrapolando todo lo que hemos visto, podemos concluir que toda la iglesia debe orientar sus esfuerzos en su proceso de crecimiento y maduración espiritual. Así como lo acabamos de leer en Efesios 4, se han constituido, Él mismo, Jesucristo mismo, instituyó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo Jesús. El tiempo de Dios sigue su marcha y Él constantemente revisa el estado de maduración de su mies, y nosotros como su iglesia somos responsables en que la manifestación de su poder en medio de nosotros y lo que ha de acontecer no se manifieste, pero somos nosotros como su cuerpo, como su iglesia, responsables. ¿En qué estado estamos? Deuteronomio 30:11 dirá: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. El tiempo de Dios sigue su curso. El lenguaje de Dios es muy simple y no tenemos pues excusa para no asimilar su instrucción. Dios se ha manifestado a Israel mediante figuras y sombras que le eran familiares. Estamos hablando del Israel antiguo. A través de estas señales Dios se sigue comunicando con nosotros en su palabra. Para esto, lee Mateo 16, donde el versículo 1 al 3, Jesucristo, al hablar con los fariseos, les recrimina que saben reconocer las señales de los tiempos, pero no saben exactamente dónde están, y les llama hipócritas. Hablar del tiempo oportuno es hablar del tiempo donde la cebada está viva, lo cual habla de la mies del Señor, su iglesia. ¿En qué estado se encuentra? Nuestro deber, de acuerdo a lo que leímos en Efesios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es velar porque la iglesia esté lista para la gran cosecha. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites escuchar tu mensaje y te rogamos, oh Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones
y que provoque en nosotros esa maduración, ese crecimiento espiritual, que nos incentive a buscarte en tu palabra, en oración, con mayor empeño. Porque ciertamente tu manifestación está a la puerta, pero es nuestro deber que estemos atentos para que ésta no nos sorprenda. Oh Señor, te damos gloria y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.